toda la carrera. También nos va como a contextualizar para que podamos entender los casos clínicos que se van a realizar en cada conferencia. Entonces, pues sí, los invito a que todos participen, a que hagan sus preguntas, que las dejen en el chat o al final pueden levantar la mano para hacerlas. Porfa, abran Kahoot, que se va a iniciar con un juego y el ganador va a tener un premio. Entonces, todos como súper motivados a participar. Listo, Segu y Mabe pueden comenzar. Listo, Juanis, perfecto. Entonces, la actividad Kahoot son 12 preguntas, me parece, sencillas, glosario. Tenemos gente pues de semestres más arriba, pero ojalá ahí sea una actividad para los semestres de abajo. El premio va a ser un pin de Sigus, así que el que lo quiera, pues, por favor ingresen al Kahoot con su nombre, ya les paso el código, va a compartir pantalla. Me confirman, porfa, cuando vean la pantallita, ¿listo? Segu, ya se ve. Sí. Listo, perfecto. Entonces ahí anoten el código. A algunos les gusta la musiquita, a mí no tanto, pero la voy a dejar. Pueden poner su nombre o su apellido o algo así, pero pues si se llaman como Danielas, Valentinas, David, que habemos como 100.000, pues intenten apellido también. Esperemos 30 segunditos más. ¿Quién se lleva el pin? Cuando lleguemos a, yo creo que 40, 45, podemos empezar. Vamos 37 personas. Listo, entonces voy a darle a empezar. Digamos, bueno, aún se sigue metiendo, entonces voy a dar 30 segundos más y ya. Listo, entonces vamos a darle start y vamos viendo a ver cómo nos va. Entonces la primera pregunta es ¿qué significa el sufijo ostomía? Bueno, entonces ostomía significa apertura. Recordemos que la ostomía, por ejemplo, uno la hace para comunicar cierta parte del intestino con el exterior. En pacientes, pongo un ejemplo, que tienen alguna patología de pronto rectal, un cáncer de recto, que ya no pueden hacer sus necesidades, que toque de pronto hacer una extirpación o sacar esa parte, pues uno hace una apertura o una ostomía, uniendo cierta parte del intestino con lo que es el exterior. Entonces, Nicolás P. va ganando, seguido de Ángela, Juan Berrío, Wilches. La parotomía se refiere al procedimiento mediante el cual se logra ver la cavidad pélvica abdominal, ¿verdadero o falso?
Entonces, la respuesta es falsa debido a que la parotomía se refiere principalmente o únicamente a lo que es cavidad abdominal. Si bien uno por la parotomía puede ingresar o puede tener cierto espacio hacia la cavidad pélvica, realmente la laparotomía se refiere solamente a la apertura de la cavidad abdominal. Vamos, cambiamos posiciones. Camila ahora va punteando, Ángela y siglas. Siglas, muchas siglas. Entonces, íster se refiere a bien, entonces la mayoría la tuvo muy bien. Útero, exactamente, histerectomía, sacar el útero, por ejemplo. Entonces, muy bien a todos, la verdad, muy bien el nivel hasta ahora. Entonces, ppm va ganando. Sigue Manu, Juana. El sufijo rafia se refiere a remover, anclar, apertura o suturar. Bien, entonces también la mayoría la tuvo bien. Rafia, exactamente, a suturar. Muy bien a todos. Seguimos casi que igual. Entonces, la estenosis arterial se refiere al ensanchamiento del vaso, ¿verdadero o falso? Ahí se aprecia en la imagen. Entonces, la estenosis es una estrechez ya sea de un vaso, de un órgano, de un tejido. Entonces, ahí en la imagen, en toda la mitad de la imagen, podíamos ver cómo iba el vaso y de un momento a otro, pues, se estenosaba o se estrechaba. Elber sube un punto, ppm y Manu siguen a la cabeza. Signo es todo aquello que refiere al paciente, ¿verdadero o falso? Entonces la mayoría la tuvo bien, entonces voy a aprovechar, aunque creo que viene una pregunta ahorita de qué síntoma, entonces al final del Kahoot hacemos la diferencia entre signo y síntoma para empezar la conferencia. Mariana subió 3 puestos, bien, el Prezi ahí repuntando. Astenia se refiere a astenia. Digamos que hay una confusión acá, digamos que es diferente el no querer al no poder. Astenia se refiere específicamente a la voluntad del paciente, al no querer. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre astenia y adinamia, que es el otro término utilizado. ¿Qué significa ectomía? Ahorita lo nombramos incluso, ectomía. Entonces la mayoría la tuvo bien, exactamente, es extirpación, ya lo habíamos dicho, histerectomía, por ejemplo, sacar el útero. Entonces ahí está la mayoría muy acertados.
PPM, que lleva casi que todo el juego de líder. Ya vamos terminando. Fístula se refiere a, y no es el estudiante que se va, sino... Bien, excelente. Muchos tienen claro lo que es una fístula anatómica, no funcional. Vamos terminando, últimas 3 preguntas. Entonces, el síntoma se puede cuantificar, ¿verdadero o falso? Se puede cuantificar, ¿verdadero o falso? Entonces, exactamente, es falso. Vamos continuando, últimas 2 preguntas. Plastia es el sufijo que se refiere a la modificación estructural de un segmento alterado. Plastia. Bien, entonces es verdadero. Modificación, creación, regeneración. Anastomosis se refiere a la unión de dos estructuras, verdadero o falso. Ahí lo pueden ver en la imagen, muy sencillo, guíense con la imagen y ahí sacan la respuesta. Excelente, entonces anastomosis puede haber una anastomosis vascular, una anastomosis de tejido y se refiere pues a la unión de dos partes anatómicas. Y para finalizar, antes de empezar ya con la conferencia, dehiscencia se refiere a la abertura espontánea de un tejido. Esto lo vimos en la conferencia de complicaciones quirúrgicas. Los que estuvieron seguramente la van a tener muy bien. Entonces, exactamente, muy acertados la mayoría. Las otras 2 personas, pues, aprender el concepto. El resto, muy bien. Entonces, Elber, tercer puesto. Voy a anotar por acá. Mariana. Y PPM. Entonces, felicitaciones. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Entonces, me gustaría saber quién es PPM. Yo, Pamela Preciado. Hola, Pamela, ¿cómo estás? ¿De qué semestre eres? Gracias. De séptimo. Listo, genial. Entonces, Santi, no sé si premiamos solo el primero, segundo, tercero. ¿Qué me dirás tú? Pues premiemos los 3 que quedaron. Listo, perfecto. Entonces, Pamela, Mariana, ¿estás por acá? Sí, hola, estoy aquí. Hola, ¿cómo estás? ¿De qué semestre eres, Mariana? De primero. Genial, muy bien. ¿Y Elber? Sí, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Nico. Pero Entonces solamente premio para primer y segundo puesto, Mariana y PPM. Muy bien, para todos por la participación. Vamos a dar oficialmente inicio a lo que es la conferencia, ¿listo? Cualquier duda, cualquier cosa que nos quieran decir, pues entonces ahí estamos pendientes con Mabe, ¿vale? Bueno, entonces buenas noches para todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te Mami. escuchas súper Sí, ahí bien. te Sí, escuchamos bien. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Bueno,
Entonces, en la tabla de contenido de esta noche, pues vamos a tener el glosario que ya lo realizamos mediante el Kahoot. Vamos a ver los diferentes aspectos que componen la historia clínica, la nota quirúrgica y postoperatoria y los anexos correspondientes. Entonces, para empezar, vamos a dar una definición. Realmente la historia clínica es un documento médico legal. Todos deberíamos tener la capacidad o deberíamos tener más bien el conocimiento de qué es esto. Su práctica es obligatoria. Quiero que este sea el primer mensaje que se nos quede en la noche de hoy. No debemos hacer ni un procedimiento, ni una consulta, nada de esto sin que haya un registro correspondiente en la historia clínica. Es privada e intransferible, segundo mensaje de la noche. Muchas veces uno dice, no, es que el caso está chévere, quiero subirlo a Insta, quiero subirlo a redes sociales, quiero mandarlo por WhatsApp. Realmente la historia es privada, a lo mucho casos muy puntuales académicos, pero con consentimientos informados especiales. Es sometido a reserva, por lo cual se tiene que respetar el derecho a autonomía del paciente y pues claramente tiene que ser un documento claro, legal y con vocabulario científico, y es por eso que nosotros vemos como grupo la necesidad de que muchas personas como ustedes desde primer semestre pues vayan afianzando y vayan cogiendo este vocabulario que se necesita en la carrera, ¿verdad? Listo. Entonces, pues el orden de la historia clínica es la identificación, el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes, la revisión por sistemas, el examen físico, los paraclínicos, el análisis y el plan. Es de suma importancia mantener un orden porque de esta manera no nos vamos a olvidar de preguntar cosas relevantes que nos van a ir orientando hacia el diagnóstico que presenta el paciente. Hay que tener en cuenta que toda historia clínica lleva un encabezamiento. Tiene el número de historia clínica, que usualmente es la cédula del paciente, la institución y la sección donde se realiza, la fecha, la hora y el número de la cama o el lugar en donde esté el paciente. Continuamos con la identificación. Entonces acá tenemos el nombre, la edad, el sexo, el documento, la ocupación, el estado civil, la escolaridad, el lugar de nacimiento, procedencia y residencia, la EPS, la religión, la hemoclasificación, la lateralidad, el informante y la confiabilidad. En amarillo pues podemos ver que resaltados como los más relevantes debido a que hay diferentes patologías, por ejemplo, que se presentan en ciertos grupos etarios. Asimismo, la religión, teniendo en cuenta pues que los testigos de Jehová no pueden ser transfundidos, la hemoclasificación necesaria si este procedimiento se tiene que llevar a cabo y pues tener en cuenta el lugar de nacimiento, procedencia y de residencia, porque esto nos ayuda a ver si el paciente puede tener acceso a un servicio de salud. Entonces acá tenemos un ejemplo que vamos a llevar a cabo durante toda la charla de un caso clínico. Entonces acá tenemos la identificación, el nombre, siempre que lo presentamos pues lo tachamos para que sea pues como para respetar pues el caso del paciente. El sexo es masculino, ocupación estudiante, estado civil soltero, lugar de nacimiento Bogotá, EPS Sanitas, religión católico y confiabilidad buena. Entonces acá me gustaría preguntar qué partes de la identificación no se preguntaron y cuáles son relevantes. La edad. La edad. Exacto, la edad es una de esas. Creería que el documento de identificación también. También falta y falta uno más. Y la hemoclasificación. Exacto, perfecto. Entonces tenemos un paciente de 22 años y el RH es O positivo. Continuamos con el motivo de consulta. El motivo de consulta es la razón por la cual el paciente acude al servicio médico. Este se consigna entre comillas y es una frase breve con significado claro. Hay que tener en cuenta qué es lo que el paciente refiere, es decir, me duele el estómago, no puede respirar, y eso se consigna de esa manera. Pues teniendo en cuenta, en cirugía pueden haber diferentes motivos de consulta, como lo es el dolor, el trauma o pues diferentes como preocupaciones estéticas. Continuamos con la enfermedad actual. Entonces, la enfermedad actual es un párrafo donde se da de manera coherente, completa y concreta. Se realiza una breve descripción del problema, es decir, del motivo de consulta.
Hay que tener en cuenta que este se realiza completamente en un lenguaje médico, se tiene que realizar de manera cronológica y para esto pues se deben conocer las patologías para saber qué preguntar y qué es relevante para orientar el diagnóstico que nosotros vamos a realizar. Todos los síntomas deben tener la semiología correspondiente y, por ejemplo, acá tenemos una mnemotecnia que es el Alicia, el cual se aplica para el dolor. Entonces tenemos la aparición, entonces si es agudo, crónico, hace cuántos días lo presenta, en qué localización siente el dolor, cuál es la intensidad y para esto nosotros manejamos una escala de 0 a 10, la cual 0 es el dolor más leve y 10 es el peor de la vida. Ahí en pantalla podemos ver la escala de Wong-Baker, la cual se usa con caras especiales pues, para pacientes, por ejemplo, en pediatría. Las características, entonces acá se mira si el dolor es opresivo, si es punzante, si es en la inspiración, por ejemplo, la irradiación y los asociados. Los asociados se refiere a cosas que lo agravan o lo mejoran, entonces diferentes posiciones, si tomo medicamentos o no, y eso. Por ejemplo, para pacientes que tienen un evento traumático, hay que dejar consignado si el paciente cayó, cómo fue que cayó, si el paciente tenía casco, la superficie en la que cayó, el número de fallecidos, si el paciente recibió el trauma dentro del vehículo o por el contrario el trauma hizo que estuviera fuera del vehículo. Cuando es una herida por arma de fuego, ver si fue un proyectil o si fueron múltiples. Ver si tuvo orificio de salida. Cuando es por arma blanca, ver el tipo de arma, si el paciente tuvo un mecanismo de defensa, es decir, por ejemplo, si las manos también fueron afectadas o no, y todo esto debe quedar consolidado en la enfermedad actual. Entonces acá tenemos un ejemplo de enfermedad actual y dice así, entonces paciente masculino de 22 años, quien consulta al servicio de urgencias por cuadro clínico de 7 horas de evolución consistente en dolor difuso, en epigastrio, que migra fosa ilíaca derecha de 8 a 10 en escala visual análoga del dolor, que no mejora con cambios de posición asociada a fiebre subjetiva, náuseas y episodios eméticos número 2 de contenido alimenticio. Adicional, refiere a anorexia, paciente se automedica con acetaminofén 1 gramo vía oral con mejoría leve del dolor. Niega síntomas urinarios, diarrea y sintomatología adicional. Entonces, no sé si alguien pueda hacerme la lista de este ejemplo. Pueden ponerlo por chat, levantar la mano, aprovechar, digamos que este tipo de conversatorios se presta mucho para que ustedes participen sin timidez, sin pena. Segu, hay una mano levantada. Listo, dale De la palabra de Juanita una. Díaz. Maravilloso. Juanita, dale, puedes hacer tu pregunta. Sí, hola. Entonces, el Alicia sería, pues, aparición, dice 7 horas. La localización, pues, sería en epigastrio. Luego vendría la intensidad, que sería 8 sobre 10. Luego viene la característica. Entonces, dice que no mejora, no, perdón, la característica sería que es un dolor difuso, que se irradia a fosa ilíaca derecha y, los agravantes o los aliviantes sería que no mejora con cambios de posición y ya. Listo, perfecto. Entonces, pues adicional a lo que dijo Juanita, que está súper bien, entonces que no mejora con el dolor, ese también sería un asociado. Listo, entonces continuamos con los antecedentes. Entonces,
Tenemos los antecedentes psicosociales, entonces acá se evalúa las condiciones de vivienda, si convive con animales o no, su dieta, la actividad física, el soporte económico, las ocupaciones laborales y el soporte social y familiar. Y esto es muy importante para ver el contexto que tiene el paciente y ver cómo va a ser su recuperación. En patológicos se evalúan las enfermedades que tiene el paciente previamente y acá se pregunta, por ejemplo, la fecha del diagnóstico. En farmacológicos preguntamos cómo está manejando esas enfermedades que recientemente mencionamos, o sea, cómo lleva el tratamiento farmacológico. En cuanto a familiares, pues ver si presentan patologías. Y en inmunizaciones, muy importante, pues en los niños si tienen las vacunas al día. En traumáticos, quirúrgicos y hospitalarios, pues estos tres son de mucha importancia. Se pregunta la razón por la cual tuvieron estos procedimientos, si tuvo complicaciones, cuáles fueron las intervenciones que se realizaron. Y pues estas tres son de suma importancia para ver cómo el paciente se desenvolvió en su estancia hospitalaria. Ginecobstétricos, entonces, por ejemplo, preguntamos la fecha de su primera menstruación, su fecha de su última menstruación, la fecha de su primera menstruación, de su último parto, las gestaciones, los partos, los abortos, los mortinatos, los vivos, las cesáreas, si tiene métodos de planificación, su fecha de citología y mamografía, si se la ha realizado y cómo ha sido su resultado, muy importante en mujeres que presentan dolor abdominal. Los transfusionales, qué componente se le transfundió, la cantidad, la indicación por la cual se le realizó el procedimiento, su fecha de administración y reacciones adversas. Y en tóxicos alérgicos, importante preguntar el tabaquismo, el alcohol, psicotrópicos, el tiempo de uso y cantidad. Esto es muy importante porque, por ejemplo, el tabaquismo se ha visto que tiene una relación con la mala cicatrización y realizan cicatrizaciones de deficiencia por la mala oxigenación del tejido. Lo mismo que, por ejemplo, las drogas. Los pacientes que consumen drogas pues van a tener un periodo de abstinencia postquirúrgica y pues van a tener que ser seguramente medicados para esto. Entonces acá continuando con el caso clínico que venimos, entonces en patológicos niega, farmacológicos niega, familiares madre hipertensa con diabetes mellitus tipo 2, padre infartado, traumáticos niega, hospitalarios por cirugía y transfuncionales niega. Entonces quisiera preguntar acá igual, ¿cuáles antecedentes faltaron? Dale, Santi. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Bueno, a ver, a simple vista, importante también tóxico-alérgicos, o sea, si la paciente pues uno consume algún tipo de sustancia o tiene algún tipo de alergia. También digamos, los de exposición a biomasa, ¿no? Que es uno importante también que casi todos los pacientes que, digamos, cocinan con leña tienen ese antecedente. Transfusionales, no, mientras ya está. Quirúrgicos también habría falta. Y se me debe estar pasando uno que otro, tú me dirás. Sí, o sea, perfecto. Y falta inmunizaciones. Y también, pues, cabe resaltar que hospitalarios, o sea, por cirugía, pero tienen que ser cuál cirugía se realizó, en qué fecha, si tuvo complicaciones o no, ¿no es cierto? Y ahí también dice que bueno, eso fue lo que faltó. Entonces, continuando con la revisión por sistemas, pues en realidad acá vemos como muchos sistemas que se tienen que evaluar. Sin embargo, en cirugía es muy importante como enfocarlo al diagnóstico, porque si por ejemplo una persona se va a realizar una cirugía, no sé, por un trauma en miembro inferior, pues la verdad preguntar acerca de cómo está su olfato, pues como que no
no es tan relevante. Sin embargo, Mabe, perdóname. Mabe, qué que interrumpa, pena. es que tenemos una preguntita. Sí, en los antecedentes, en este caso no sería importante lo de psicosociales. claro que sí, los psicosociales también son súper importantes para ver el contexto del paciente. Los determinantes Cuéntanos, de la salud. cuéntanos por qué pensarías tú o qué preguntarías o qué indagarías tú en antecedentes psicosociales, en este caso puntual del paciente. ¿Qué le preguntarías tú específicamente de psicosocial? Pues como por su estrato social, tal vez, o por su red de apoyos que se llama, que si tiene como familia que lo pueda ayudar en su situación y eso. Listo. Digamos que cuando uno hace una historia clínica, y me gusta la pregunta porque es muy importante, uno tal vez dice, no, tengo que poner absolutamente todo porque es que si me falta un dato, mejor dicho, pero debemos ponernos en primer lugar siempre en cómo está el paciente. Estamos ante una urgencia, estamos ante algo que nos da espacio, estamos ante algo muy agudo. Digamos que en este caso el paciente tiene un dolor abdominal muy agudo, el paciente tiene 7 horas de evolución, está vomitando, está con fiebre, está mal. Tal vez si uno va y le pregunta, venga, ¿y será que su merced tiene dos perritos o dos gaticos? Hasta le responde feo a uno. Y es ahí donde es importante que uno a lo largo de la carrera que va tomando algo de experiencia, sepa ir haciendo algo que se llama enfoque del paciente. Y este enfoque del paciente lo que te permite es finalmente pues interrogar las cosas que te suman y que te van a añadir cierta cosa que tú dices, este dato lo necesitaba sí o sí. Tal vez ahorita la red de apoyo es importante en qué sentido, en que si lo vamos a operar o no, el paciente tendrá donde quedarse, tendrá para comprar una pastilla como acetaminofén, tendrá tal cosa. En ese sentido, el psicosocial se hace importante por la red de apoyo, pero tal vez podemos obviar otros datos de este. Entonces, ahí es importante el enfoque integral del paciente. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, total. Muchas gracias. Vale. Listo. Entonces, continuando con lo que venía diciendo, hay muchos sistemas que nosotros deberíamos evaluar y pues siendo esta la charla de glosario historia clínica, no me voy a enfocar en todos los sistemas, pero sí voy a dar algunas como definiciones de palabras que vamos a ir encontrando sistema tras sistema. Entonces, en cuanto a los síntomas generales, importante tener en cuenta que la astenia es cuando el paciente no quiere hacerlo y no lo hace. Y adinamia es cuando el paciente es incapaz de hacerlo. Diaforesis, que nos la preguntaron en una charla previa, es sudoración. Lipotimia, por ejemplo, es el desvanecimiento, pero sin la pérdida del conocimiento. Continuamos con piel y faneras, entonces ver si hay lesiones en la piel, cambiar la coloración, por ejemplo, el tinte ictérico, que es ese tinte amarillento de la piel. En órganos de los sentidos, pues tener en cuenta, por ejemplo, el prurito, que es rasquiña, epífora, que es el lagrimeo continuo, por ejemplo, rinorrea, que es la secreción de fluidos mediante las fosas nasales, disgeusia, que es la alteración de los gustos, serostomía, que es la resequedad de la boca. Continuamos con el sistema linforreticular, entonces este hace referencia a ver si así las pacientes presentan masas en el cuello, en axilas o ingle. En cardiopulmonar, disnea, que es la dificultad respiratoria, cianosis, la coloración azul de la piel. En digestivo, por ejemplo, pirosis, que es esa acidez en la boca del estómago, meteorismo, que es la distensión abdominal por la acumulación de gases. Siempre preguntar también cómo está la materia fecal, la forma, la consistencia, cambios en el color, si presenta moco o sangre. En geniturinario, disuria, dolor al orinar, las características de ese, color, hematuria, es decir, orina con sangre. En masculino, dificultad durante las relaciones sexuales, que se denomina dispareunia, dolores o lesiones pues en los genitales. En músculo esquelético, pues mirar la limitación del arco del movimiento.
En neurológico, si el paciente presenta dolor de cabeza, es decir, cefalea, y hay definiciones, y pues siempre tener en cuenta el sistema, pues el psiquismo, alteraciones en el ánimo, en su percepción. En cuanto al examen físico, pues no vamos a abundar tanto. Los pacientes pues se deben revisar de cabeza a pie, pero vamos a ver los diferentes métodos para realizarlo. Entonces tenemos la inspección que inicia desde el primer contacto con el paciente. Entonces en este podemos ver la expresión facial, el estado nutricional, su actitud, el color, la forma, el tamaño, las asimetrías, y eso también nos da una percepción de cómo está el paciente llevando la patología, si es algo muy agudo, si es algo muy crónico. En la palpación, pues no está de más calentarse las manos, pues para que el paciente no sienta. Esto nos ayuda a corroborar y precisar lo que uno ve o revelar cosas que no son visibles. Entonces acá vemos la consistencia, la sensibilidad a las lesiones, la textura de los tejidos, la temperatura y la humedad, las vibraciones, los choques o las pulsaciones. Tenemos también la percusión. Entonces se golpean ciertas estructuras del cuerpo para así apreciar el sonido que produce. Entonces, pues, ¿cómo se realiza? El dedo índice o el dedo medio se denomina el dedo plexímetro y se golpea con la punta de la yema en la tercera falange. Y el golpe debe realizarse desde la muñeca con el antebrazo inmóvil. Entonces, pues acá vamos a nombrar 3 tipos de sonidos. La resonancia, la cual se toma como base el sonido que se reproduce, por ejemplo, a nivel pulmonar. El timpanismo, que es la vibración de un gas que está a una presión en una cavidad elástica, y una matidez como ausencia de la resonancia. Por último tenemos la auscultación, que puede ser directa, pues antes el doctor ponía el oído, y ahora lo hacemos de manera indirecta mediante el fonendoscopio, tener en cuenta pues que tiene el diafragma y la campana, y pues el diafragma detecta tonos altos, mientras que la campana tonos bajos. Muy importante saber que al examen físico, por ejemplo en la región abdominal, lo primero que se hace es auscultarlo, debido a que en el momento en que nosotros palpamos o percutimos antes, pues podemos modificar los sonidos, y además el paciente puede tener un aneurisma, por ejemplo aórtico, que nosotros pues podemos lesionar al paciente. Bueno, entonces quiero leer este examen físico. Quiero que pongan mucha atención porque ahorita quiero hacer un ejercicio con alguien, algún voluntario. Entonces, es un paciente con signos vitales de tensión arterial 126/80, normal, cardíaca de 80, normal, frecuencia respiratoria de 14, normal, saturando 98%, normal, con una temperatura de 38, alta. Está alerta, orientado en las 3 esferas, normocéfalo, escleras anictéricas, es decir, no están amarillas, mucosa oral húmeda, cuello sin masas, tiene un tórax simétrico, normoexpansible, con ruidos cardíacos normales, sin soplos, los campos pulmonares están bien ventilados, y ahora voy al examen físico abdominal. Entonces tiene un abdomen en tabla, es decir, un abdomen en defensa debido al dolor, tiene dolor a la palpación superficial y profunda en fosa ilíaca derecha. Recordemos por allá esa conferencia de anatomía topográfica, es decir, abajo y a la derecha, con signo de Blomberg positivo o signo de rebote, que me gustaría de pronto si algún voluntario sabe qué es: ruidos intestinales presentes, extremidades eutróficas, es decir, normales, sin edema, con perfusión capilar menor a 2 segundos, es decir, normal, y neurológico sin alteraciones. Entonces me gustaría saber si de pronto alguien sabe qué es el signo de rebote o el signo de Blomberg y qué nos puede indicar. Pueden ponerlo por chat, pueden levantar la mano. Nicolás, cuéntame. Hola, pues creo que es como la descompresión brusca, o sea, se presiona el abdomen y se hace una descompresión brusca,
Y si hay presencia del dolor, esto nos puede indicar irritación peritoneal. Y en este caso, que creo que es en fosa ilíaca derecha, nos podría indicar tal vez apendicitis. Perfecto, muy bien, excelente. Esa es la respuesta, así es, ese es el signo de rebote. Cuando uno hace de la descompresión es cuando el paciente siente el dolor. Entonces, esta escama se llama escala de Alvarado. Es realizada por un médico colombiano, pues de apellido Alvarado, que es para diagnóstico de apendicitis. Curiosamente ustedes dirán, bueno, tal vez muchos no sabían que era colombiano, pero es un orgullo saber que pues la persona que diseñó la escala es colombiana. Entonces quiero, Nicolás, si estás por ahí, creo que no se está viendo la diapositiva ya. Nicolás, si estás por ahí, que me digas, según el caso clínico que hemos venido desarrollando, qué cosas tiene y qué cosas no tiene el paciente. Pues el paciente tiene migración del dolor, anorexia también, creo que vómito también tenía. Sí. Cuadrante inferior, de hecho, pues también. Bloomberg también. Fiebre no recuerdo, creo que no tenía, ¿cierto? Tenía, sí tenía. Sí, ok. Y ya el resto serían los paraclínicos que... Listo, los paraclínicos están normales. Entonces, gracias Nico, esto nos da una escala de Alvarado de 2, 4, 6, 7 puntos. Cuando nosotros tenemos una escala de Alvarado de 7 puntos, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos como tal el tema de apendicitis, entonces nosotros tenemos que pedirle una imagen al paciente. Esto es lo que nos da, se llama una zona de incertidumbre, donde podemos solicitar un paraclínico para confirmar, y esta palabra es importante, confirmar el diagnóstico, no para ver qué sale, y no para ver si de pronto le pegamos o no le pegamos, sino para confirmar. Y lo puse justamente por eso, porque nosotros tenemos que pedir un paraclínico no encontrando 1000 diagnósticos, sino confirmando el que nosotros tenemos. ¿Qué debemos conocer antes de entrar al quirófano? Tenemos un paciente con comorbilidades, tenemos un paciente que está sangrando o no está sangrando, tenemos un paciente deshidratado, un paciente con infección, y es aquí donde toman parte importante los paraclínicos. Incluso, muchas veces nosotros mismos decimos, venga doctor, ¿por qué no le solicitó tal cosa? Entonces es importante, y de nuevo repito, el enfoque integral. En momentos de alta urgencia, ¿qué pedir? Esto lo vamos a ver de nuevo en traumatología, en el módulo de traumatología que lo tendremos pronto. Entonces vamos a pedir, queremos conocer la hemoclasificación del paciente, queremos conocer si es una mujer en edad fértil, si está embarazada o no está embarazada, queremos saber si de pronto está bajo el efecto de alguna sustancia psicótica, psicoactiva, o si estaba de pronto con alcohol. Algunas guías recomiendan también función renal para ver cómo está. Pero entonces es lo que yo les digo, pues seguramente si llega de pronto un trauma, nosotros no vamos a pedirle un examen que no tiene nada que ver, un marcador tumoral, por ejemplo, pues porque no va, y porque así salga positivo, en ese momento no nos va a guiar en nuestro enfoque y en nuestro diagnóstico. ¿Cuáles debo consignar en la historia clínica? Entonces, si nosotros estamos ante una consulta, lo ideal es recolectar los paraclínicos del último año. Si nosotros estamos en una situación de urgencia, pues claramente los que le tomemos al paciente en medio de la hospitalización o con los que haya venido de pronto cuando viene de una remisión. Esto prácticamente son leyes, ya lo dije, no pedir examen innecesario y supremamente importante, nunca pidan un paraclínico, un examen sin antes ver al paciente. Nosotros vemos pacientes y no vemos exámenes. El examen del paciente, por eso lo quise dejar a un lado y dejarlo después para hacer énfasis en que nosotros vemos si una persona, la clínica de esa persona. Entonces voy a hablar ahora del análisis. El análisis es un recopilado, es un resumen, donde nosotros tenemos que ver por qué llegó el paciente, qué tenía en el examen físico positivo, con qué exámenes llegó, qué le vamos a pedir y cuál es nuestro diagnóstico. Entonces, de esta forma, nosotros vemos la identificación, la enfermedad actual, el examen físico, bla, bla, bla. ¿Por qué puse vocabulario allí? El vocabulario, tanto el análisis como la historia clínica, menos el motivo de consulta, tiene que ser técnico. Tiene que ser... Me da igual, no me interesa en lo más mínimo este proyecto, entonces llámenlo como quieran. ¿Podemos cerrar micrófonos, porfa? Listo, entonces el vocabulario, retomo, tiene que ser un vocabulario técnico. Puse entre comillas que es para los colegas,
porque muchas veces cuando uno hace una interconsulta, es decir, por ejemplo, servicio de medicina interna interconsultó, le mandó el paciente al servicio de cirugía, pues es finalmente casi lo que uno lee o a lo que uno le pone más atención. Se registran los cambios del día a día que vamos a tener con el paciente y otro mensaje para la casa. No existe un análisis sin un diagnóstico y sin un plan. Así que quiero poner este ejemplo. Bueno, antes existen varios tipos de diagnóstico. Un diagnóstico anatómico, que en este caso propio del paciente sería un diagnóstico de dolor en fosa abdominal. Un sindromático, que a su vez es síndrome de dolor abdominal. Recordemos la definición de síndrome, que es el conjunto de signos y síntomas. Tenemos unos diagnósticos diferenciales, que son todas las cosas que pueden ser. Entonces, por ejemplo, una torsión testicular, una apendicitis, una gastroenteritis, etc. Y tenemos un diagnóstico definitivo, que es al que queremos llegar. Entonces, me gustaría saber si hay algún voluntario que me quiera mencionar cómo sería el análisis y que lo vayamos construyendo juntos antes de poner y demostrar cómo quedó el análisis de la historia clínica. ¿Cómo construiría el análisis hasta ahora? Entonces, no sé si alguien quiera participar, repito, por chat, o pueden levantar la mano sin ningún tipo de problema. A ver. ¿Nadie se anima? Listo, no importa. Entonces, lo primero, ¿qué es? La identificación. Entonces, la identificación, recordemos que el análisis es un resumen, no es volver a poner todo. Entonces, identificación para el análisis nos basta saber el género, sexo del paciente y la edad. ¿Qué tenemos y por qué llegó? Y la enfermedad actual. Entonces, este paciente de tantos años llegó por 7 horas de evolución con un dolor en epigastrio que se le pasó a la fosa ilíaca, asociado a tal cosa, a náuseas, anorexia, tuvo 2 veces de episodios eméticos y fiebre subjetiva. Fiebre subjetiva es esta fiebre o esta temperatura que el paciente percibe, pero que no se toma con termómetro. ¿Qué encontramos en el examen físico? Los signos vitales son una de las partes más fundamentales, no solamente el examen físico, sino la historia clínica. Es supremamente importante que ustedes aprendan a tomarlos, los tomen a cada paciente y no solamente se confíen de un récord de enfermería o aún peor y más triste, pues que se los inventen, ¿verdad? Entonces, en este examen físico encontramos el abdomen en tabla, que ya lo explicamos, encontramos dolor y encontramos el signo de rebote positivo. ¿Qué sigue? Los paraclínicos. Entonces vimos que el cuadro hemático completamente normal, es decir, el examen de sangre, el uroanálisis descartó la infección. ¿Qué más sigue? Nosotros lo clasificamos, Nicolás lo clasificó en Alvarado de 7 puntos, por lo cual le vamos a pedir una imagen para confirmar el diagnóstico. Posterior a eso, hacemos el diagnóstico de apendicitis aguda o de probable apendicitis aguda. Continuamos con el inicio de un tratamiento antibiótico porque pues eso nos puede traer infección, y terminamos con que siempre se le debemos explicar pues la condición médica, tanto al paciente en este caso, también, así sea mayor de edad, su acompañante, solucionamos las dudas, como que confirmamos que la información que le estamos dando quede claro y ya. Este será el análisis de este paciente. Entonces, para el plan siempre nos tenemos que guiar o tenemos que empezar con una pregunta, y esta pregunta es: ¿dónde va a estar el paciente? ¿Este paciente merecerá UCI? ¿Este paciente será que lo puedo dejar o mandar para la casa? ¿Lo dejo en observación para darle salida en 8 a 12 horas? ¿Lo hospitalizo? ¿O qué hago con este paciente? Entonces me gustaría, por ejemplo, Nico, de nuevo te cojo a ti como voluntario. ¿Tú qué harías con este paciente? ¿En qué lugar dejarías a este paciente? Yo a este paciente, mientras se le realizan los paraclínicos y demás, no sé si tal vez en observación. Ambulatorio, no, definitivamente no. Listo, perfecto, me parece un buen manejo. Entonces, segunda pregunta, ¿este paciente necesita oxígeno? ¿Alguien más? ¿Algún otro voluntario que me diga sí o no? ¿Y por qué? Juana, dime. Pues yo diría que no, pues porque está haciendo bien. Discúlpame, Juana, ¿me puedes repetir, por favor? Yo diría que no, porque el paciente tiene buena la saturación.
Listo, perfecto, exactamente. El paciente no necesita saturación. Veíamos en el examen físico que estaba saturando el 98%. ¿Puede el paciente comer o le vamos a administrar líquidos? ¿Quién me quiere responder esta pregunta? Yo creo que no puede comer. No puede comer Yo porque creo que no puede comer porque está pendiente de confirmar si necesita cirugía, pues de apendicitis o no. Entonces no podría comer. Listo, perfecto, exactamente. Entonces, tenemos que pensar siempre, no solamente en el momento, sino en qué vamos a hacer. Muy probablemente este paciente lo podemos llevar a cirugía. Y pues como muchos saben, y si no lo saben, pues cuando nos lleva un paciente a cirugía, el paciente no debe tener vía oral porque pueden presentarse complicaciones. Entonces, a este paciente no se le deja vía oral por al menos, por mínimo 8 horas, lo ideal 12 horas o más, y se puede canalizar para ponerle líquidos debido a que ha vomitado, no ha comido hace mucho, entonces puede estar débil, entonces podemos dejar una canalización y pasar el líquido si lo vemos deshidratado. Esto de medidas especiales o posiciones lo puse porque uno se tiene que preguntar, ¿el paciente de pronto necesita estar en una posición especial? Por ejemplo, en casos con heridas por arma blanca, el paciente tiene que estar sentado, tiene que estar acostado, incluso lo estamos viendo ahorita en pandemia. Muchos de ustedes han leído, no es que ponen el paciente boca abajo porque de esta forma mejora la ventilación. Entonces es importante y muchas veces pasa desapercibido. Eso es tan sencillo como que no, póngale la almohada un poquito más alta y esto puede ayudar mucho al paciente. El paciente necesita medicamentos, entonces ya vimos medicamentos y en este punto quiero hacer algo de hincapié en que el paciente no solamente puede venir con apendicitis, que es el diagnóstico que hasta el momento hemos pensado. ¿Qué tal si este paciente tiene hipertensión? ¿Qué tal si este paciente se le escapó decirnos que tenía hipertiroidismo o hipotiroidismo? Entonces los medicamentos no solamente es para la intervención que nosotros estamos haciendo, sino que tenemos que ver todas las patologías o enfermedades que el paciente traía y de esta forma también hacer la formulación y pues en este caso también decidimos iniciarle el antibiótico. Solicitud de exámenes, ya lo dijimos también, le vamos a pedir un TAC abdominal, recordemos, para confirmar. La medición de signos vitales es supremamente importante y este último punto que es opcional, realmente a algunos les gusta, a algunos no. En lo personal me gusta poner los pendientes porque de esta forma pues a uno como que no se le escapa nada, algunos prefieren ponerle en una bitácora, etcétera. A mí me gusta poner qué tiene pendiente el paciente para saber qué falta. Hablando ya y para ir cerrando, nota quirúrgica, entonces la nota quirúrgica ya es un poco más especializado, así que lo van a nombrar un poco más rápido. Claramente tiene que ir con fecha y hora. Tiene un diagnóstico preoperatorio y un diagnóstico posoperatorio. ¿Por qué? Porque es que muchas veces uno dice, no, el paciente tiene una apendicitis. Y uno entra y tal vez tenía una úlcera péptica que se le fue al apéndice. Entonces uno entra pensando en un diagnóstico y se encuentra con otro. O uno dice, no, tal vez el tiempo de evolución, el dolor es una apendicitis, llamémoslo no complicada, y en medio de la operación se complica. O vemos que está en alguna oposición, el apéndice tiene varias posiciones o está emplastonada, etc. Esto de igual forma va muy de la mano con lo que es cirugía programada y realizada. El reporte de gasas y compresas lo pongo y lo subrayo porque a pesar de que uno pensaría que no, aún hay casos en los cuales de pronto uno cierra al paciente y se queda con una gasa, se queda con una compresa, con una pinza adentro, lo cual pues genera claramente un riesgo importante. Entonces esto siempre se hace en el quirófano. Se pone el nombre de quien ayuda al cirujano y claramente su nombre completo y la firma del responsable. También hay que ver, y dependiendo del caso, si se envían estos fragmentos o biopsias quirúrgicas. Biopsias es un pedazo, por llamar de alguna forma, de tejido, esto dependiendo, por ejemplo, para buscar cáncer, etc. La nota posoperatoria. Entonces, la nota posoperatoria, ¿qué tenemos que ver? No la voy a leer, sino que voy a ir diciendo. Lo primero, ver de nuevo el paciente. Tenemos un paciente de 22 años y toca poner qué se le hizo, es decir, se le hizo una apendicectomía laparoscópica no complicada, la fecha. En algunas instituciones ponen también el médico que la hizo, eso también es opcional. Y se tiene que poner, ¿el paciente está bien o está mal? ¿Está comiendo o no está comiendo? ¿Está taquicárdico, no está taquicárdico? ¿Tiene fiebre, no tiene fiebre? ¿Le sigue doliendo mucho, ya no le duele? Y es importante esto, ¿por qué? Porque esto nos puede indicar una infección, nos puede dar a entender un rechazo en un dado trasplante, por ejemplo, y muchas otras cosas
que impedirían que el paciente se vaya para su casa. De igual forma, tenemos que examinar pues, por lo que fue. Si el paciente fue por una apendicitis, pues tenemos que examinarle el estómago, ¿verdad? ¿Sigue con un abdomen en tabla o ya no? ¿La sutura está echando pus? ¿No está echando pus? Apósitos, es decir, gasas, están con sangre, están cafés, están con pus o están limpios. Y si el paciente sigue con irritación peritoneal, no es normal que después de una apendicitis el paciente siga con una irritación peritoneal. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se nos infectó? ¿Pasó algo? ¿Dejamos algo adentro? Todo este tipo de cosas uno las tiene que tener muy en cuenta antes de darle ingreso a un paciente. Y quiero también ya finalizar diciendo los 3 tipos de posoperatorio que hay. El inmediato, que va hasta las primeras 24 horas después de una operación. El mediato, que va de esas 24 horas hasta las 72 horas, y el alejado, que va de 3, o en algunas guías ponen mediato de 3 a 13, de 13 a 30 días. ¿Y esto por qué es importante? Porque uno dice, no, solo es operar. No, no solo es operar. Uno tiene que cuidar al paciente desde que sale del quirófano, cómo llega a la sala de recuperación de anestesia, el paciente orinó, no orinó, se levantó vomitando, hizo fiebre o no hizo fiebre. Después de 10 días que siga hospitalizado, este paciente, ¿por qué sigue haciendo fiebre? ¿Por qué hizo una dehiscencia de la herida? ¿Por qué botó pus por el punto? Todo este tipo de cosas nosotros tenemos que verlas muy cuidadosamente en el posoperatorio y consignarlas claramente en la historia clínica. En cuanto a anexos, el consentimiento informado es tal vez uno de los documentos más importantes que nosotros veamos en cirugía. Todo procedimiento, todo, tiene un consentimiento informado. Este consentimiento informado se hace a un paciente atento, mentalmente competente, y se le explica el efecto de la enfermedad en su cuerpo, el riesgo del procedimiento, y claramente la aprobación se solicita, no se impone. Hemos dejado atrás este esquema paternalista que se tenía del médico y se está construyendo ahorita una relación médico-paciente, donde se respeta mucho el principio de autonomía. Entonces, las recomendaciones claramente es consignarle en la historia clínica, evitar a toda costa un consentimiento bajo persuasión. No se le puede decir, no es que si usted no se hace esto se muere, no es que si usted no firma me atrasa el trabajo, es que necesito que me firme ya, no. Y por último, y también importante, evitar la firma ante quirófano. ¿Por qué lo digo? Muchas veces uno lleva al paciente a quirófano y no está firmado el consentimiento informado. Entonces uno dice, firme acá rápido. Y el paciente ni se enteró qué le van a hacer, ni los riesgos, ni nada, y solamente firmó y ni supo que firmó. Esa no es la idea del consentimiento informado, porque realmente es un documento muy importante. Hay límites, como todo. Entonces, claramente, situaciones de urgencia vital. Una paciente que lo atropelló una tractomula, pues muy seguramente no le va a decir fírmeme acá porque o está inconsciente o está en shock hipovolémico o está en riesgo de muerte. Entonces, en ese sentido, pues se traslada directamente al paciente a quirófano. En Colombia también los menores de 16 y 14 años no emancipados, pues no pueden firmar el consentimiento informado, lo tiene que firmar el tutor legal, llámese padre, madre o Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Voy a pasar esto rápido. Las características, entonces, la información tiene que ser comprensible. Muchas veces nosotros decimos, no, es que como riesgo puede desarrollar el síndrome de tal cosa. El paciente no sabe medicina y siempre debemos tener ese pensamiento en nuestra cabeza para hablarle al paciente. El paciente no conoce los mismos términos que nosotros. Si incluso nosotros estudiando medicina y muchas veces cuando empezamos la carrera no conocíamos ciertos términos, pues mucho menos el paciente. Así que el lenguaje tiene que ser completamente comprensible. Tenemos que ver la vulnerabilidad del paciente, es decir, este paciente es un menor de edad, está competente mentalmente, se le puede explicar, él lo puede firmar o no. Y el orden de llenado lo puse porque lo último que se tiene que poner es la firma del paciente. Antes de explicarle todo el riesgo, antes de explicarle todas las cosas, ahí sí se pide la firma del paciente. Cierro con esta gráfica. Entonces el consentimiento informado tiene datos del paciente y datos del médico. En medio de los datos del paciente, pues entonces tenemos que solucionar las dudas, tenemos que dejar una información clara. Y en medio de los datos del médico es diferente el que firma el consentimiento al médico que hace el procedimiento. Y me explico. Muchas veces uno recibe en el turno de la mañana, por ejemplo, un paciente, entonces, pero lo operan es en la tarde. Entonces uno firma el consentimiento, no el quirúrgico, sino el consentimiento informado para hacer el procedimiento.
Entonces, ¿qué le tiene que explicar ese médico? Las alternativas, es decir, lo podemos hacer por laparoscopia, lo podemos hacer en cirugía abierta, no lo podemos hacer, etcétera. Claramente con las ventajas y desventajas de cada una, el nombre del procedimiento y los riesgos generales, entonces qué muerte, qué dificultad respiratoria, etcétera. Y el que hace el procedimiento es el encargado de hacer una intervención individualizada y personalizada al paciente. Entonces le explica, además de los riesgos generales, los riesgos personalizados. Es decir, vea, usted tiene diabetes, entonces usted está más susceptible a presentar una mala cicatrización o a que se me complique en la cirugía. Eso es un riesgo personalizado. Esto era lo que les queríamos traer con María Beatriz. Esperamos que les haya servido mucho. Me gustaría saber si de pronto hay alguna pregunta. La historia clínica es un tema del diario nuestro. Realmente no hay un solo día donde hagamos nosotros una historia clínica. Así que es muy importante, más que aprenderse como el orden, también la parte ética y moral de decir, la historia clínica no se tiene que inventar, se tiene que poner y es mucho más que un copiar y pegar, y ese es el mensaje más importante que les queremos dejar el día de hoy. Así que muchas gracias y me gustaría saber, repito, si de pronto alguien tiene alguna inquietud. Listo, entonces esperamos haya quedado todo muy claro. De todas formas, si de pronto a alguien se le ocurre una duda, una pregunta, no duden en preguntar por WhatsApp, por interno, por las redes sociales, etcétera. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Los esperamos el próximo jueves, tenemos nuestro próximo tema ya abierto. Este tema pues lo pensamos sobre todo para básicas por dos cosas importantes. Uno, porque la historia clínica es un tema con el que ustedes se tienen que ir empapando. Y dos, porque por más de que haya mucho término tal vez raro, es importante que ustedes vayan como que se vayan acostumbrando a esta terminología para que así las charlas las puedan entender mucho mejor. Así que muchas gracias a todos por su participación, por su presencia y nos vemos el día jueves. Buenas noches para todos.